Saludos y bienvenidos a Universo en Frecuencia, un podcast donde exploramos el cosmos, la ciencia y los misterios que nos rodean. Semana tras semana, con episodios nuevos, con información nueva y con el entusiasmo que siempre nos caracteriza para, obviamente, traerle todo lo último acerca de estos temas tan interesantes. Prepárese simplemente para descubrir con nosotros, cuestionar sobre todo también y viajar al más allá. Mi nombre es Nelson Ortega, estoy acompañado de Lorna Salamán, Omar Vélez y Juan Carlos Velázquez. Hoy vamos a estar hablando de un tema que sí nos toca de día a día y no nos damos ni cuenta. Se trata de la astronomía como tal, que cómo nos impacta al diario vivir. Es más impactante de lo que ustedes piensan. La tocamos más de lo que ustedes piensan. No es solamente mirar al cielo todos los días, a los eventos que tenemos diariamente astronómicos, sino que cómo la astronomía, cómo está la exploración, nos hace el diario vivir mucho más fácil y cómo vivimos con ello. Así que vamos a comenzar con el Sol y la Luna, porque todos vemos el Sol y la Luna como algo bien normal, así debe ser. El Sol nuestra estrella, la Luna nuestro satélite, pero si vamos a ver, ellos son nuestros relojes celestiales. ¿Y esto por qué? Porque obviamente el calendario, por ejemplo, el calendario gregoriano que usamos hoy es solar. Se hace de un ciclo de la Tierra alrededor del Sol. Estamos hablando de 365 días. Y eso pues está estipulado así, obviamente. Antes no era así. Tengo entendido que antes no era así. Por eso entonces que febrero tiene unos días más cortos, pero eso lo explicamos luego. Algunos calendarios tradicionales o religiosos, porque esto tiene que ver también con temas religiosos, como el islámico y el chino, por ejemplo, son lunares o lunisolares, y dependen de las fases de la luna. Fíjense que nos dejamos llevar por las fases de la luna. Un mes, la palabra mes, para que tengan una idea, viene de mont, antigua palabra relacionada con la luna, porque originalmente los meses duraban un ciclo lunar, entiéndase, 29.5 días. Podemos decir básicamente que muchas celebraciones religiosas hoy en día, de antes y de ahora, siguen los ciclos lunares como el Ramadán, la Semana Santa, el Año Nuevo chino. Todo eso tiene que ver con lo que es el sol, la luna, todo está relacionado. Inclusive los días de la semana están relacionados a planetas y al sol y la luna. O sea, hay muchas cosas que nos atraen, que nos atan a la astronomía sin ni siquiera nosotros darnos cuenta. Pero una de las cosas bien interesantes, esto es hablando del pasado, o sea, estamos hablando de años de antes, de hace muchos, hasta siglos, que esto se utiliza. Pero Lorna, se utiliza ahora mismo el GPS y los satélites. ¿Cómo depende la física orbital de estos artefactos, de esta tecnología? Si estamos hablando de el Sol y la Luna, cómo nos ayudó para hacer el calendario, cómo el GPS y los satélites entran en esta conversación. Mira, Nelson, es bien interesante cómo a veces nosotros pensamos, bueno, pues la astronomía y todo esto que parece así como esos temas, eso lo estudian ciertas personas y no me afecta a mí todos los días o no lo utilizo. ¿Cierto? ¿Qué pasa? El GPS como tecnología, lo comentábamos, lo dijiste así brevemente al inicio, acerca de que algunas tecnologías uno las conoce y quizás no las ha utilizado, pues el GPS lleva tiempo, lleva bastante tiempo utilizándose, pero no como nosotros lo conocemos hoy. Hoy nosotros, en muchas ocasiones, bueno, ya casi todo el mundo, si tiene, ¿verdad?, la oportunidad, uno siempre ponte el GPS, ahora pon el GPS. Yo lo pongo todo el tiempo, me pierdo si no. Exactamente, pues, ¿qué pasa? Para que no te pierdas, tiene que ocurrir lo siguiente. Hay que aplicar bastante de la teoría de relatividad de Einstein. Es súper importante porque esos satélites, no es que ellos van por ahí, ellos orbitan como les parece, no. Así que para que esos satélites también se mantengan como se supone, con esa ruta determinada para que puedan hacer su trabajo tal cual. O sea, a veces los satélites no siguen una ruta, pues la que sea.
Eso está muy bien calculado, y muy bien calculado porque tiene unos relojes atómicos. Los satélites tienen esos relojes atómicos, que es lo que también es extremadamente importante para esa sincronización y también para que se mantengan funcionando de manera óptima y hay esa relación entre lo que nosotros utilizamos aquí en la Tierra y entonces lo que está allá en el espacio, porque si no, créeme que no vas a llegar a tu destino, porque la diferencia es tan tanta que sí, que definitivamente de repente te envía, y como quiera pasa, que te envía por la ruta más cómoda y realmente la más cómoda es por el campo. Así que eso a veces tiene su fallito, pero más que otra cosa tiene que ver con, ¿verdad? Cuando estemos aquí en Puerto Rico, pues sabemos que las rutas son diversas y a veces el GPS me envió para algún lado, que no es el que tú, es que tiene que ver también con el cálculo que haga. Estamos hablando ahí de física. Ay, que él está tratando de tirarte por la ruta menos ataponada, si lo quieres decir así, ¿no? Porque claro, él localiza otro cúmulo de vehículos o lo que sea, así que estás en el carro, ¿verdad? Pero el sistema de geolocalización, él te va a tirar rápido con el satélite. O sea, cuánta cantidad de tráfico hay y todo ese tipo de cosas, que eso son otras cosas. Yo no sé ustedes, pero yo no le hago caso todo el tiempo. Me dice a la derecha y yo tiro a la izquierda, porque yo me creo que soy mejor que él. No. Es que el GPS conoce el tapón de las 5 de la tarde de la Torre. Exactamente. Muy bien, Lorna. Eso lo conoces tú. Pero mira, exactamente. es interesante cuando el europeo llega a América, ¿verdad? Que a través de la navegación, básicamente no contaban, obviamente, hoy en día con toda la tecnología que contamos nosotros, sea para bien o para mal, ¿ves? Pero, por ejemplo, lo que son instrumentos de navegación, que eso es una de las causas por las cuales el hombre se arriesga a entrar mucho más profundo en el océano y buscar rutas nuevas hacia otros mundos. ¿Ves? Por ejemplo, el astrolabio. Eso es básicamente, mecánicamente, un GPS. O sea, sí, con la brújula, que es de invención china, por ejemplo, ¿ves? Inclusive gente que porque obviamente, como tú dices, ahora se utiliza mucho lo que es el tiempo, ¿verdad? A base de un reloj nuclear, ¿verdad? Y toda la cosa. Anteriormente, lo que es un reloj de arena, los barcos estaban equipados con un reloj de arena porque ellos necesitaban saber exactamente cuánto tiempo estaban navegando, ¿ves? Para localizarse, ubicarse geográficamente, ¿verdad? Claro. La latitud donde ellos estaban. Claro. Obviamente estaban utilizando y ubicando según la altura de los astros, ubicándose en latitud y todo eso. Y conocer el norte magnético de la Tierra, pues a través de la brújula, pues era importante. Quiere decir que el teléfono viene siendo una variante tecnológica de toda esta cosa que ya existía, ¿verdad? Y tal. Y entonces es interesantísimo, ¿no? De cómo las cosas van avanzando, entre comillas, ¿verdad? Porque ya acabamos de decir que también nos hemos pasado un par de sustos con la ruta que a veces nos tira, que el GPS dice que hay una carretera ahí, tú miras y no cabe el carro. Pero eso es cierto. A mí me ha pasado. Lola, ¿y cómo se garantiza la precisión del GPS como tal? Ahora que estamos hablando de eso. Pues mira, eso antes de continuar, para ir vamos más o menos en la misma línea. Hace más de 20 años, yo tuve la una oportunidad fenomenal de estar en un programa de investigación en la Universidad de Puerto Rico, allá en Mayagüez. Y en aquel momento nosotros nos hablaron acerca de una tecnología nueva, innovadora en lo que tenía que ver para el estudio, digamos, a nivel de investigaciones universitarias, que después llegaría a utilizarlo, lo habrían de utilizar ciudadanos, ¿verdad? En el día a día. Resulta que era el GPS. Entonces, en ese programa de investigación utilizábamos el GPS y el GIS. Del GIS ya no se habla tanto, pero cuando tú combinas el GPS con el GIS, básicamente es lo que tienes ahora, así bien sencillo, disponible en tu teléfono y en otros dispositivos. Pero en aquel momento nosotros teníamos que ir con unos mapas normales y corrientes, mapas enormes, y nos dirigíamos al lugar en específico que quisiéramos marcar la ruta para luego entonces digitalizarla. A mí me tocó el Río Grande de Manatí. Y pues yo tenía que ir con mi maleta, era como una maletita, era como un teléfono. Entonces teníamos que marcar unos puntos, etcétera. Es un poquito más complejo, pero digo lo de los puntos y marcar, porque es bien importante era algo que tenía que ser bastante preciso después, cuando entonces nosotros hacíamos
unas medidas particulares que precisamente seguían unas fórmulas, y esas fórmulas son similares, y cuando me refiero a similares es que ese principio básico para tomar, o sea, esa precisión que tiene que haber, por supuesto, hay un análisis numérico maravilloso que ahora no hay que pasar mucho trabajo. Ahora las computadoras ayudan muchísimo en esa gestión. El error humano ha disminuido bastante. Ahora se utiliza mucho en la ingeniería y en arquitectura, se utiliza el día y está todo el tiempo ahí. Sí. Eso es una herramienta fundamental. Hay clases específicamente de eso. Sí, porque sí, en aquel momento nosotros trabajábamos mucho con los estudiantes de ciencias agrícolas, que era bien particular, pero todos nos uníamos. Y allí en el Río Grande de Manatí, lo especifico porque a mí me tocaba meterme en el fanguero, porque es que el punto exacto que yo tenía que conseguir estaba en el fango. Así que, increíble. Así, por eso que yo no voy a olvidar jamás. Pues, fíjate, era divertido, los mosquitos eran bien divertidos. Bien. Claro. Pero aprendí cuando comenzaron a vender los GPS, que eran unos aparatitos que todo el mundo vivía bien contento, que todavía no eran parte del equipo que venía, por ejemplo, un carro, mucho menos estaba en el teléfono. Sí, cuando eso llegó, a mí la gente me decía, ay, mira qué chévere, qué sé yo. Así que yo les hacía el cuento de ese tiempo en la universidad, trabajando con la parte ya más técnica, más entonces basada en lo que era física, lo que era la matemática y también, obviamente, y la ingeniería. Así que eso te tiene que combinar todito, la física, se tiene que combinar también lo que tiene que ver con los satélites y los avances en los satélites. ¿Por qué? Porque de ahí entonces, aunque no conocemos, y siempre se dice, la matemática llega hasta ahí, realmente no. La matemática está disponible y todo lo que necesitamos está disponible. Que a veces nosotros como humanos haya un margen de error, por supuesto, y que las máquinas a veces se pueden equivocar, sí, pero al momento los satélites y lo que se llaman los trenes, los satélites se mueven como en trencitos y siguen esa ruta. Hasta el momento no ha ocurrido ningún problema, o sea, sí que digamos, eso fue una catástrofe. Lo que sí es que no importa qué, aunque haya esa sincronización, aunque tengamos, ¿verdad?, los medios y la tecnología necesaria, sí puede pasar que en vez de enviarte por el norte, te envíen por el sur y de vez en cuando te envía contra el tránsito. Eso va a seguir pasando, pero eso no es culpa del satélite. Lo que es importante es que se ubique en el contexto de la vida diaria, ¿no? Que eso es una herramienta de trabajo. O sea, claro. Exacto. La vida. Súper útil. Es una herramienta. Sí. Sí, pasa ahora con la inteligencia artificial que queremos usar ChatGPT para todo, para hacer trabajos de la universidad, queremos hacerlo todo con eso. Así que eso no puede sustituir a la mente o el conocimiento que tú puedas adquirir sobre una carretera como tú llegas a tu casa. Claro. Y la práctica es el maestro. Mientras más uno practica, ¿verdad?, lo análogo, lo antiguo, pues también es un ejercicio para el cerebro. Y así uno se convierte más inteligente cuando uno practica, ¿verdad?, y pone en uso el cerebro. Mira, claro. yo que tengo tiempo, o sea, como profesor en una escuela de diseño, o sea, en estos últimos años hay que tocar el tema de la tecnología en cuanto a los procesos de diseño, ¿verdad? Y especialmente de inteligencia artificial. Y es un ejemplo de lo que estamos hablando, porque por ejemplo, en los procesos de diseño, hay en eso, lo que se llama proceso como tal, desde el inicio que yo empiezo a hacer dibujos hasta el final, pues hay que tomar una serie de decisiones que no son del aire, sino de lo que estoy viendo y lo que está quedando, el objeto como tal. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo utilizase inteligencia artificial, yo estaría saltando todo ese proceso y realmente no estaría aprendiendo nada y el objeto no es mío personalmente, o sea, sería de la máquina, vamos, como tal. Claro, de la máquina, claro. Sí. Claro, o sea, que en ese sentido, ¿sabes?, es una conversación que ya en las universidades se está tocando y la importancia, ¿verdad?, de ser... de todo esto, obviamente, de toda esta tecnología y todas estas cosas nuevas que tenemos en la astronomía en el diario, hay una de las cosas que sí ha cambiado, obviamente, pero que se ha usado siempre y se seguirá usando
se sigue usando y se seguirá usando. Y es básicamente el pronóstico, el clima y el pronóstico del clima en el planeta Tierra. Omar, ¿cómo esto entra? ¿Cómo se hace esta tecnología? ¿Gracias a qué tecnología es la que tenemos este tipo de pronóstico tan acertado? Porque obviamente hoy en día se da bastante acertado eso. No, claro, verdaderamente la tecnología juega un papel muy importante en el clima, aunque hay una de las técnicas que utiliza, una de las que es la última que voy a mencionar, la penúltima que voy a mencionar, se asimila mucho a lo que nuestros ancestros solían decir para predecir que viene un fenómeno, por ejemplo, cuando un árbol de frutas o un árbol como el de mango, un árbol de aguacate, cuando tiene muchos frutos esos años, es un indicador de que podría que viene una tormenta, un huracán en ese año. Eso es un ejemplo. Pero estas que voy a explicar, todas van agarradas una de la mano, porque se utilizan todas, o alguna, o dos o tres de ellas. Una de ellas son las estaciones meteorológicas. Obviamente tenemos el centro de huracanes en Miami, y estas registran todos los datos como la temperatura, la humedad, la presión de la atmósfera, la velocidad del viento y las precipitaciones de lo que se está tomando en cuenta. Por ejemplo, una onda tropical, un frente de frío, una tormenta o un huracán. Pero esto no se da si no tenemos la tecnología de los satélites, las cuales orbitan la Tierra y utilizan sensores para medir las temperaturas, los patrones climáticos, los indicadores del cambio del climático y la cantidad de hielo marino, etcétera. Y esto se combina, y específicamente los modelos meteorológicos, las estaciones meteorológicas, y utilizan la información de los satélites. Ustedes saben que tienen diferentes formas de ver cuando están hablando del clima. Tienen lo que es el radar Doppler, que indica las nubes y las lluvias. También tienen sensores bariátricos que tienen que ver con las presiones, etcétera. Y también tecnología infrarroja entra en este caso para poder ver las áreas más húmedas o menos húmedas en diferentes situaciones. Lo que estaba hablando ahora se llaman indicadores paleoclínicos. Esto pues tiene que ver con el comportamiento ¿verdad? Del área, y en base a eso se hace un pronóstico y lo que son los modelos climáticos. En cuanto a lo que son los modelos climáticos, me disculpan, los modelos climáticos simulan, son estas proyecciones cuando viene un huracán, que Dios nos guarde y nos cuide, en cualquier parte del mundo. Ellos tienen, ¿verdad? El modelo europeo, el modelo americano, etcétera. Pues son simulaciones computadorizadas, complejas, que utilizan, ¿verdad? Ecuaciones basadas en la física, química, biología, para comprender y predecir el comportamiento del clima. Estadística. Exacto, la eclíptica, la posición, GPS, toda esa información se utiliza y simula y proyecta, ¿verdad? Por el posible paso, los posibles pasos, o lo que se llama el embudo de incertidumbre de cada sistema. Véngase hablando de lo que son ondas tropicales, tormentas y huracanes. Y entonces, estos indicadores pues, nos ayudan a tener estos modelos. Y que en cuanto a lo que es la tecnología para saber el día a día astronómico, ¿verdad? No lo decimos así, pero es astronomía, porque los satélites están en el espacio y se lleva un procedimiento para llevarlos al espacio, que son misiones, ¿verdad? Que tienen que ver estrictamente con física, que tienen que ver con propulsión, y aquí entra mucho la NOAA, la NASA, etcétera. Así que, y entonces cuando estamos hablando... Oye, Omar, perdón, sí. Disculpa que te interrumpa, y que el clima, el resultado del clima, de los vientos y cómo se mueven los vientos, las mareas y todo, sí, está basado en la rotación de la Tierra, o sea, tiene que ver con la rotación. Exacto. O sea, estamos hablando de pura astronomía, ¿no? Somos un planeta y cómo rota, eso afecta lo que es la atmósfera completa, nubes y la circulación del aire y todas las corrientes marinas.
y todo. Sí, pero todo esto se toma en cuenta, los indicadores paleclímicos, los modelos climáticos computadorizados, ¿verdad? Que también tienen una data de historia de cómo se comportó otro sistema con las mismas variantes en cierta latitud y longitud. Obviamente las observaciones por satélite que nos trazan por dónde pasó a través de GPS, por dónde están actualmente esos sistemas. Pero lo más importante son las estaciones meteorológicas porque recopilan toda esta información y ahí es donde pasa y es donde se basan los meteorólogos para compartir a nosotros en los forecasts o pronósticos de tiempo en todas estas dinámicas. Oye, lo interesante es que esa misma experiencia o esa información que hoy en día las máquinas van acumulando, ¿verdad? Que son esas estadísticas de versiones pasadas o de huracanes que pasaron por rutas parecidas, si lo quieres decir así. Anteriormente era el conocimiento por la experiencia, por ejemplo, del jíbaro o de la persona de campo, ¿verdad? Que hay un decir por ahí que dice rabo junco en tierra, tormenta que se avecina. No sé si tú sabes lo que es el rabo junco, que es el pájaro este que tiene la cola partiendo. Wow. O si no, como dicen comúnmente por ahí, que este lo conoce todo el mundo, que si el palo da mucho aguacate o el árbol no está dando mucho aguacate, pues va a haber tormenta esta temporada, ¿verdad? Y entonces la observación del cielo, los cambios dramáticos, todo eso, ¿no? Claro. Y entonces antes o hoy en día son, como dice Lorna, el GPS, los satélites y todo este tipo de cosas, pero no es otra cosa que la inclusión de la tecnología dentro de una necesidad de sobrevivir, ¿verdad? Porque estos aparatos, o sea, estos huracanes y estas cosas, eso es algo terrible, ¿no? Y pues se dicen con mayor anterioridad, pero yo tengo en la experiencia en el colegio que llevo muchísimos años, una vez hablando con una de las monjitas que estaba allí, ya mayor, me dice que en época, estamos hablando del 20 y pico, ¿verdad? Que en época de que el colegio, o sea, que todo lo que era la 65, todo eso era un monte, una vaquería para allá abajo. Pues ella me dice que el colegio, como era una de las torres más altas, funcionaba como estación meteorológica y avisaban al pueblo de Río Piedras poniendo banderas verdes o rojas. Si subían una bandera roja es que venía tormenta. No sé, ustedes han ido al colegio, a la terraza allá arriba donde está los observatorios, y saben que en un día claro se ve el yunque. O sea, yo veo el yunque desde ahí. Pues, o sea, parece que en el momento en que alguien veía algo extraño, subía la banderita, prepárense que por ahí viene algo. O sea, que todos estos sistemas o avisos, ¿verdad? Siempre van a tener una tradición y una forma, ¿verdad? De ir recopilando información. Hoy en día la tecnología así mismo, pues, nos ha facilitado. Es interesante cómo hemos en estos primeros minutos hemos visto lo que se hacía antes, lo que se hace ahora y tal vez lo que se va a hacer en el futuro. O sea, que hemos mezclado todo esto, pero cuando estaba leyendo acerca de este tema, Juan Carlos, me vino algo, o sea, leí algo sobre la visión del cosmos en el Caribe prehispánico, y me quedé con dudas. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Bueno, estamos hablando ya de, ¿verdad? Culturas prehispánicas, que estamos ya, la tecnología, digo, existe tecnología, porque una coa o una macana era tecnología, ¿no? Y una coa servía para sembrar, hacer el hueco en la tierra. O sea, eso es tecnología, ¿verdad? No podemos pensar de que yo necesito un celular para tener tecnología en la mano. No, tecnología es cualquier herramienta por la creatividad creada por el hombre, ¿verdad? Para facilitarle un trabajo X. Eso es tecnología. ¿Ves? ¿Qué pasa? En una cultura es importante entender, prehispánica en este caso, vamos a decir igneri, pretaíno, taíno, ¿verdad? Especialmente en el Caribe, que es lo que estamos hablando. Pues obviamente había un montón de cosas que desconocía, por ejemplo, fenómenos en el cielo, situaciones como por ejemplo los huracanes, ¿ves? Y cosas así, donde pues entonces comienza a creer en estas deidades o mitos, y el mito eventualmente se convierte en religión, ¿verdad? En la magia o el mito, ¿verdad? Y todo se convierte en religión. Pero si se fijan, no es un asunto, es un asunto solamente de supervivencia. O sea, yo necesito creer en algo para poder enfrentarme a estos fenómenos que definitivamente me van a permitir, ¿verdad? Creyendo en algo, sobrevivir. Y obviamente la malicia, la experiencia, como estaba diciendo Mar. O sea, si yo sé que el cielo se pone de cierto color o de cierta temperatura o baja demasiado rápido, yo sé que miren, señores, vamos a recoger, vámonos para la cueva. O sea, en ese sentido. ¿Qué pasa? Dentro de esa visión de cosmos, ¿verdad? Y algo que es importante que estábamos mencionando ahorita, desde el origen,
tanto la luna como el sol, como tú mencionabas ahorita, empieza a generar un ciclo. Tú usaste la palabra ciclo y es un ciclo, ¿verdad? La noción de tiempo y de espacio se le debe primariamente al día, a la noche y a cuánto tiempo sale la luna y de momento se aparece y vuelve a empezar a crecer y vuelve. O sea, esa noción de tiempo y espacio empieza el hombre a entenderla a partir de qué ocurre en la naturaleza y en el cielo. En las culturas pretaínas, ellos, ¿verdad? Dentro de esta noción, ¿verdad? Mágica, religiosa, ¿verdad? Y lo que era el planeta o la Tierra en su mundo, ellos lo visualizaban como 3 cosas distintas. Estaba la cúpula celeste con todos los astros y todos los fenómenos que ocurrían, ¿verdad? Estaba la Tierra con todas sus protuberancias y declinaciones, pero la visualizaban plana, ¿ves? Circular, no sé. Y debajo el inframundo. Y que a través de las cuevas ellos podían visitar el inframundo y tenían, que es maravilloso, ¿no? Entenderlo, el árbol de la ceiba para ellos era el contacto entre los 3. La copa del árbol tocaba el cielo, el tronco se amarraba a la tierra y sus raíces estaban en el inframundo. O sea que es maravilloso, ¿no? Inclusive dentro, o sea, porque todo, mira, lo que es Inneri, pretaíno, taíno, inclusive los caribes que venían subiendo, ¿verdad? Como una cuarta bandada o sea, cultural, todos son arahuacos, son origen suramericano, pero su cultura es arahuaca como tal, independientemente de los niveles, ¿verdad? de tecnología que pudieran tener o el desarrollo, por ejemplo, de la cerámica y tal. O sea que en ese sentido, ¿ves? Ellos, su visión era esa. Y ahí aparece el mito, ¿no? Ahí ya ellos pues van variando, ¿verdad? Pues, por ejemplo, la creación del mundo, ¿verdad? Los mitos taínos, o, ¿verdad? Y los nombres, o le colocaban un nombre, ¿verdad? A lo que eran los huracanes, y así sucesivamente. O sea, pero hay muchas cosas que se atan, muchas cosas que se atan, unas que tienen sentido y otras que tal vez no. El ser humano ha utilizado el fenómeno o sea, lo que ocurre, los fenómenos que ocurren en el cielo, ¿verdad? Obviamente sin entenderlo al principio, y marcan su vida. O sea, marcan su vida. Por ejemplo, un ejemplo de cómo, aunque no está certificado oficialmente de que lo hacían intencionalmente, las plazas o los batalles, por ejemplo, en Caguana, en Utuado, y Tibes en Ponce. Utuado hay una plaza, la principal, que la piedra, que es como, no sé si lo has visto, que es como una franja de piedra que parece como un banco. Ok, pues eso está alineado con el equinoccio de primavera. ¿Ves? Mira qué cool. Y en Tibes hay una plaza bien famosa que tiene 5 puntas o 6 y se entiende que una de ellas marcaban la posición del sol en algunos puntos importantes dentro del ciclo anual. Por ejemplo, que fuera el momento de sembrar tal cosa. ¿Ves? O es el cambio de entre la época sequía y lluvia. ¿Por qué es importante saber cuándo es la época de lluvia? Oye, no sé si sabes, inclusive Tibes se encontró así, una crecida del río, se llevó y lavó todo. Sí. Pues imagínate, ¿ves? En Paso del Indio se encontró dentro de las excavaciones del Paso del Indio diferentes niveles y se sabe que hubo un gran evento de lluvia donde después de ese evento de lluvia, esto es por todos los estratos de tierra de la investigación, se sabe que una gran mortalidad de nenes y de gente de la época, y era que obviamente por el evento de lluvia que se sabía por los cantos rodados y la capa freática, ¿verdad? De tierra, se sabía que después pues obviamente no había mucho de qué alimentarse, ¿ves? Y entonces empieza a haber hambruna, y entonces muere mayor cantidad de gente, y esos son obviamente estudios que se han hecho, ¿verdad? Por ejemplo, Paso del Indio, en Tibes y cosas así. O sea que ellos, a pesar de evidentemente no contar con el GPS, sí tenían un GPS puesto en la tierra, ¿no? Que le estaba diciendo, mira, a partir de que el sol sale a frente de esta punta, vamos a empezar a sembrar, ¿entiendes? Y cuando llega la otra, se supone que cosechemos. ¿Ves? Y quién sabe si un poco más efectiva que la de nosotros, no sabemos, porque no estábamos en esa época, pero ahora que mencionas eso de la siembra, es bien... La ausencia de tecnología no es igual a inefectivo. No, para nada.
pensamos eso, pero no, estoy de acuerdo. Y obviamente y yo estoy hablando de Caribe, olvídate de Mesoamérica, de Centroamérica. Sí, no, claro. Pero no tiene que ver, o sea, no los hace más efectivos, menos efectivos. Es importante resaltar que la tecnología ha traído cambios al comportamiento de nuestro planeta, el cual el comportamiento de nuestro planeta ayudaba para ser certeros en este tipo de dinámicas. Eso sí, que ha habido cambios. Eso sí, el calentamiento global. Saliéndome un poco del tema de la prehispánica. Por ejemplo, se dice, ¿verdad? No sé si lo han escuchado, que para cortar la madera, por ejemplo, los ebanistas o los carpinteros y tal, lo hacían en luna nueva o menguante. ¿Ves? ¿Por qué? Pues porque la savia del árbol, cuando no hay luna, está baja, está casi en las raíces, ¿verdad? Porque sube el agua, las mareas y todo, ¿sabes? Pues la luna, pues el árbol está seco, entre comillas, más seco. Pero ¿saben qué? La gente lo que no sabe es que no solamente es luna nueva. En invierno, los árboles caen en recesos, según los estudios. También. Por lo tanto, la savia está más cerca de la raíz. Cortan, un corte perfecto, cortan y almacenan en sombra el tronco. Y ya de entrada tiene poca humedad el tronco, ¿verdad? Que la gente dice, ¿por qué tiene que cortar el tronco en luna nueva? ¿Ves? Porque, oye, no hay luna y el árbol en su interior es mucho menos humedad o menos líquido, ¿verdad? De lo normal. O sea que, y eso es experiencia. Eso no hay otra forma. Eso ya no hay computadora. Ahí no hay computadora. En el momento que no era y la madera le salió malísima o se quebró porque secó demasiado rápido. O sea, eso es experiencia. Y lo mismo sucede, ¿verdad? Con todas las culturas prehispánicas y toda la cosa. Y oye, y eventualmente cuando los europeos viajan en barco y tienen todos estos instrumentos, ellos se tiran porque se sienten seguros. Porque tú no te vas a tirar, tú no vas a abrir una puerta si a ti te dice, mira, detrás de esa puerta hay un perro. O sea, ¿ves? Sí. Pero hablando de eso y siguiendo esa línea que tú estás con la siembra, la agricultura es bien importante en este tema porque el cielo como una guía para sembrar y cosechar ha sido siempre así y sigue siendo así. No necesariamente todo puede ser cierto, a lo mejor son mitos, pero gente, si les funciona, que lo sigan haciendo. Por ejemplo, los calendarios agrícolas antiguos estaban sincronizados, y vamos a ver con los solsticios y equinoccios, que son momentos básicamente clave en el año cuando para sembrar y cosechar. La luna se utiliza mucho para las cosechas. Algunas culturas creen que el sembrar en ciertas fases de la luna mejora el resultado. Yo no tengo por qué probablemente lo hacen. Yo no tengo por qué dudarlo. Yo no te lo puedo contestar, pero sí. No, yo no. Oye, y si les funciona, bienvenido sea. Bienvenido sea. La realidad que lo asocian todo eso con la luna, el sol, las estaciones del año, todo eso se asocia. Aunque no todo está probado científicamente, vamos a ser claros. Eso es. Bueno, pero claro. Oye, son siglos. Claro, sí, pero no quiere decir que eso funciona todo. Sí. O sea, no es que todo funciona. Si tú me preguntas, eso puede ser creencias. Están probadas por la cultura. Pero hay otro tipo de tecnología más avanzado, aunque llevan algunos años, que hay tecnologías mucho más avanzadas que usamos al diario. Lorna, utilizamos, por ejemplo, ¿qué tecnología utilizamos ahora? ¿Qué es un spin-off? Como que yo he escuchado eso o como tal, y cómo nos afecta eso al diario vivir. En cuanto a la definición y lo que se entiende por tecnología, eso es un debate que ha habido por décadas. Y qué bueno. O sea, y eso va a ser siempre. Eso, y es bien importante, es saludable y es fundamental para que entonces hayan otro tipo de avance. Así que, claro. Perfecto. Muy bien. La tecnología, lo que se conoce como los spin-offs, resulta que hay tecnologías que utilizamos a diario que realmente comenzaron como parte de la tecnología espacial y de las misiones, de alguna u otra misión, algún elemento, algún componente de la misión, se creó esa tecnología y luego entonces llegó a la ciudadanía general. Por ejemplo, pues a nosotros
nos encantan los tenisitos ahora, los tenis son muy cómodos, tienen estas plantillas excelentes, igual que el memory foam. El memory foam lo tenemos también, que si la silla, que si la cama, que si la almohada, todo eso fue parte del sistema para acolchonar los asientos de las naves espaciales. Y otros, entonces, y eso hacer que esta experiencia del astronauta fuese mucho mejor y se utilizó muchísimo, no se popularizó, pero ya conscientemente y se dijo, esto es lo que estamos haciendo, el programa Apolo. El programa Apolo es bien importante para lo que son los spin-offs, porque se comienza a entender que se gastó tanto y tanto y tanto y tanto dinero en desarrollar unas tecnologías que era justo, era necesario también, y una manera de justificar ese gasto, el que esas tecnologías desarrolladas luego las pudieran utilizar los seres humanos en su vida diaria. También es así que la NASA anualmente publica es como, digamos, como un libro en el que se especifican, se detallan los spin-offs, cómo se utilizan en la vida diaria. Ciertamente, y eso es como que ya bien importante, porque en el caso de la NASA no olvidemos que eso es dinero gubernamental. Así que, ¿por qué están utilizando este dinero? ¿Para qué lo están utilizando? ¿Y cómo beneficia a la humanidad de manera más directa? Hay, por ejemplo, materiales textiles que se desarrollaron, para ejemplo, en las naves espaciales como protección, y ahora pues se utiliza en la ropa de los bomberos, en el uniforme de los bomberos. Pero hay uno, y sigamos hablando, ¿verdad?, de los GPS y de cositas así, y de cómo entonces nosotros nos ubicamos en tiempo y espacio. Pues mire, el que pudiésemos llegar a tener también los relojes inteligentes también tiene que ver con eso. Y así que nos vamos dando cuenta que todo lo que tenga que ver con los satélites y todo lo que tenga que ver con la comunicación, y yo lo había comentado anteriormente, que nos vamos a dar cuenta que tecnología, comunicación y espacio, eso va a estar junto. Nosotros no podemos hablar ahora mismo de un celular, de la cámara del teléfono, si no hablamos de que definitivamente lo que se procuró era que pudiésemos tomar unas imágenes nítidas de lo que estaba, ya fuese una sonda o un astronauta, esos sistemas de cámara extremadamente importantes, pues entonces que se pudiera después utilizar, y por eso es que lo tenemos en nuestros teléfonos. Ahora toman fotos hermosas y ya no necesariamente tienes que ser un fotógrafo profesional. La pantalla del teléfono también proviene de tecnología que se utilizó primero en las misiones espaciales. Todos los teléfonos sabemos que tienen un montón de sensores. Los sensores que mantienen al teléfono, la gente piensa que no, pero antes, y nosotros sí lo recordamos, los teléfonos no giraban. Nosotros por lo menos los primeros míos eran bien sencillitos y nada de estar... No, y grandísimo. Claro, grandísimo. Sí. No, ese es de mi época. No, para la mía también, yo me acuerdo que eran bien grandes. Yo no soy tan joven que digamos. Había unos que comenzaron con unas maletitas, que era bastante pesado. Sí, ¿verdad? Por tiempo y era carísimo. Así que, pero eso, entonces, que haya ahora unos tipos de sensores, un giroscopio, otro para controlar la aceleración, porque obviamente si eso está girando, entonces también hay que controlar cómo gira la velocidad, el ángulo, etcétera. Así que eso es otra manera de verlo, y voy a decir entonces también mire, gracias a mucha de la tecnología, muchos de los spin-offs que tienen que ver con la medicina, nosotros ya no hay necesidad de hacer procesos invasivos. Recuerdo antes que a las personas en muchas ocasiones la única forma de diagnóstico era básicamente haciéndole una cirugía que en aquel momento se le llamaba una exploratoria y que era sumamente riesgosa. Había personas que no fallecían de una enfermedad, sino fallecían de esa cirugía. O sea, era bien y ahora mismo hay muchas operaciones, cirugías que se hacen como por imágenes. O sea, la tecnología ayuda muchísimo a que sea también más económico, más rápido, o sea, el proceso de recuperación menos doloroso. O sea que también lo vemos ahí súper presente.
Las microondas, tanto en el sentido de comunicación, y microondas también como lo conocemos, como nos ayuda, ¿verdad?, en el proceso de la cocción de los alimentos. Podríamos nombrar, hay miles, y me atrevo a decir miles. No sé si recuerdan, en la época del huracán María, repartieron unos filtros de agua que no eran muy grandes, y se los repartieron a familias para un proceso muy sencillo, pudiesen filtrar el agua, y por la importancia que tenía evitar enfermedades y más problemas de los que ya tenían. Exacto. Entonces, sí, ese sistema de filtración proviene de los sistemas de filtración desarrollados para las naves espaciales, en particular la Estación Espacial Internacional. Y como parte de todo ese equipo de soporte vital, que es fundamental para que entonces los astronautas puedan vivir en el espacio. Y de ahí surge ese sistema de filtración. O sea, el mismo principio se adaptó para que lo pudiésemos usar en casos, ¿verdad?, de emergencia, porque eso no es el sistema que utilizaríamos todos los días. Pero algo que uno diría que tiene que ver una cosa con la otra, eso es un buen ejemplo de cómo la tecnología que asociamos, que la gente dice, ¿para qué van al espacio si hay tantos problemas en la Tierra? Pues ese es un pequeño ejemplo de cómo nos puede ayudar la tecnología. Excelente ejemplo. Mejor no lo podías decir, definitivamente. Mejor no lo podías decir. Vamos a una pausa comercial, pero antes luego de esta pausa voy con Omar, porque obviamente el podcast tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el universo, y ahorita hablamos sobre el pronóstico del tiempo en la Tierra y todo esto. Exacto. Pero nosotros queremos habitar otros planetas como el planeta Marte. Hay otras lunas en el sistema solar que tal vez sean habitables en algún momento, ¿verdad? Pero queremos hacer eso en el futuro. ¿Cómo nosotros podemos predecir o cómo podemos saber cuál es el clima en esos planetas? Brevemente nos va a decir Omar, ya mismito, luego de esta pausa comercial de nuestro auspiciador Sky Safari. Adelante, Lorna. Así como confías en el GPS para encontrar tu camino en la Tierra, con Sky Safari puedes encontrar tu camino en el cielo. Solo apunta tu celular y en segundos identificarás planetas, estrellas y constelaciones. Es la forma más sencilla de llevar la astronomía a tu día a día. Excelente. Un ejemplo específico ahí, Lorna nos dio un ejemplo específico de lo que es la tecnología y cómo la utilizamos hoy en día para aprender sobre el universo. Antes, Juan Carlos nos puede decir un poco más de eso también, pero antes utilizaban otros tipos de métodos para saber qué día era, qué hora era del día. Ahora, pues, básicamente con un reloj ya nosotros tenemos, pero es interesante cómo todo ese conocimiento antes, toda esa experiencia, como bien dijo Juan Carlos, y que me convenció en la discusión, la realidad es que como ellos lo hacían es impresionante. Así que, Omar, ¿cómo ahora nosotros podemos decir que Júpiter tiene una tormenta? ¿Cómo sabemos las millas por hora de los vientos? Pues nuevamente la tecnología tiene que ver 100% en todo esto. Y hablando de la tecnología, aquí es donde entra la astronomía, porque es a través de la observación, a través de telescopios terrestres, pero potentes, y mejor aún con telescopios espaciales como lo es el James Webb, como es el Hubble, el Chandra X-Ray, en el que a través de las observaciones y el análisis que hace la espectrografía básicamente detecta a través de la observación la presencia de elementos y nos dice los porcientos, y también nos puede dar una gráfica de los porcientos de esos elementos que se está obteniendo del objeto que se está observando. Aquí va de la mano tanto la observación a través de telescopios y el análisis a través de la espectrografía. La espectrografía es lo que nos brinda la información certera, precisa de los elementos de lo que estamos observando con los porcientos, y nos muestra unas gráficas. Incluso se pueden detectar planetas que sean exoplanetas que se han
a través del James Webb, muy parecidos a las condiciones que tenemos en la Tierra, para entonces llegar a la conclusión que esos planetas podrían ser habitables, según las condiciones que podremos tener aquí en el planeta Tierra. Así que tanto la observación por telescopios espaciales, pero también por terrestres potentes, porque estamos hablando que se están observando estrellas distantes y se utilizan unos métodos en particular para poder captar la información y detectar estos planetas. Y es bien importante dejar saber que casi todas las estrellas tienen planetas orbitando. Así que aquí lo más importante es la espectrografía, que es el análisis de la luz que llega a través de los telescopios para identificar estos componentes en las atmósferas y medir las temperaturas. Abundando un poco sobre eso, Omar. Sí, yo tengo en la oficina de la misma manera que cuando estudiamos química, ¿verdad? Está la tabla periódica y nosotros conocemos todos los elementos. Existe una tabla periódica del espectrograma de la luz, o sea, del espectro de la luz. Del espectro de la luz, sí. Son como para decir algo, o sea, que la gente pueda entender, el espectro de luz se refleja como unas rayitas de colores, porque cada luz, dependiendo de la frecuencia que viaja, pues tiene un color o se refleja un color. Cierto. Y entonces existen lo que se conoce como unas líneas de absorción, que son unas rayitas negras que van en el medio. Sí. Dependiendo del QR code, si lo quieres decir así para compararlo con algo, porque es como un código, es el elemento que está emitiendo la luz. O sea, puede ser el helio, puede ser el hidrógeno, puede ser lo que sea, nunca va a ser igual. Es como una huella dactilar. Literalmente es como una huella dactilar. Cada estrella tiene su espectrografía, ¿verdad? Y entonces ahí es que, como dice Omar, nosotros podemos averiguar. Pero otra cosa que es importante, Omar, como yo sé, y esto Abel Méndez, cuando estuvimos con él, nos lo confirmó, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo saber cómo un planeta es habitable? Oye, porque yo necesito y tengo la experiencia de mi planeta. O sea, yo conozco la Tierra y el cómo puedo sobrevivir aquí, las condiciones que se necesitan para poder sobrevivir nosotros como raza humana. Y basado en eso es que nosotros realmente lo que estamos buscando esas condiciones en otro lugar. Claro. ¿Ves? O sea, que básicamente pues, se usan las herramientas tecnológicas como la espectrografía, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas, como dice Omar. Los telescopios. Exacto. Sí, que básicamente no nos podemos inventar algo en un planeta que no tenemos aquí, porque obviamente estamos buscando en la nada. Hay que buscar las condiciones como las de aquí, hay que buscar agua, hay que buscar tierra, hay que buscar el tamaño, o sea, todo eso. Y eso en la vida como la conocemos, ¿verdad? Claro. Porque todo el universo todavía hay mucho que no se ha descubierto y nos faltaría un montón porque es infinito. Bueno, pero acuérdate que la palabra ahí clave es habitabilidad. Sí, nos falta, estamos pensando que nosotros podamos... De tantos planetas que tengan las condiciones para que tenga la vida como la conocemos, pues necesitamos ¿verdad? La espectrografía para que nos confirme. Sí. Y las observaciones a través de telescopios. Claro. Ahora que hablamos de observaciones, Juan Carlos, ¿en dónde estamos en la actualidad? Por ejemplo, vamos a ponerle en Puerto Rico, porque estamos en Puerto Rico nosotros los cuatro, pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Hay observatorios que están en función, otros que no están en función? ¿En qué estamos ahora mismo nosotros? Bueno, aunque ha habido, y ahorita vamos a hablar de eso, observatorios mucho más antiguos, se puede decir que la historia de la astronomía en Puerto Rico, culturalmente y a nivel tecnológico internacional, ha girado alrededor del observatorio de Arecibo, ¿verdad? O sea, eso es como... Claro. O sea, el último, o sea, lo más grande que ha habido, y es verdad, o sea, en un momento determinado fue lo más grande, ¿verdad? Y sí, pero nuestro... Y una pena que lo perdimos. Exacto, nuestra noción, nuestra preocupación por ver el cielo y conocer sobre las ciencias astronómicas y tal, se lo podemos decir que se lo debemos a Arecibo, ¿verdad? Desde que somos chiquitos nos están diciendo de que es el telescopio más importante, ¿verdad? Como tú dices, lamentablemente en el 2020 colapsó, pero aún así se mantiene con su centro de investigación, colaboraciones con otra gente. En Arecibo también está... el Planetary Habitability Laboratory, que es el de Abel, ¿verdad? Que lo maneja Abel, profesor Abel, doctor. Y entonces, pues eso, precisamente él está buscando la habitabilidad o posibles puntos de vista y utiliza la data que a lo largo de muchísimos años, desde los 60,
el Observatorio de Arecibo estuvo recopilando, porque esa información está acumulada. O sea, puede pasar una vida entera y todavía no vamos a terminar con toda la data que a lo largo de los años el Observatorio de Arecibo captó. O sea, que ahí estaríamos empezando, ¿verdad? Con que el observatorio, si lo quieres decir así, el Observatorio de Arecibo todavía sigue brindando información. O sea, que más allá de que físicamente no lo tengamos con nosotros. Obviamente, las universidades, pues, han hecho esfuerzos, especialmente sus departamentos de física, ¿verdad? Por ejemplo, Mayagüez tiene su observatorio planetario. Sí. Tiene aproximadamente... ¿Se puede visitar ese planetario? ¿El público puede ir sí, a ese planetario? Sí, en su página aparecen los horarios. Okay. Vaya. Y tiene, ahora mismo es del 70 y pico, 73 creo, déjame ver si verdad. Sí, tiene como unos 52 años de fundado. Okay. Y tal. Obviamente el observatorio el recinto de Humacao, que es muy bueno, claro. Muy bueno, muy avanzado. Estuvo como unos 6 o 7 años cerrado, ¿verdad? Y se rehabilitó recientemente. Estuvimos allí, ¿verdad? Tuvimos el privilegio de estar allí con ella. Y pues tienen pues su domo de 15 pies con el Casegrian de 14 pulgadas, ¿verdad? 14 pulgadas. Sí. O sea que es excelente y el plan de trabajo que tienen y todas las actividades que hacen, reciben público, dan charlas, obviamente tratando de promover el estudio de la astronomía en el país. Eso pues obviamente claro. Eso sería a nivel universitario. Bien, obviamente faltaría de más o estaría de más que no dijera que el Colegio San Antonio posee un observatorio, ¿verdad? Sí. Importante, eso no puede fallar. Cerca de San Juan. Porque la realidad. Para los que están en San Juan es cerca. Exacto. Como Macao también está cerca. En Puerto Rico todo queda cerca, no se haga un chango. Gracias a Dios, gracias a Dios. Desde hace 8 años, ahora es importante señalar que es el primero y el único que existe dentro de lo que sería una escuela de educación primaria de maternal hasta 4º año. Eso pues, es importante señalar porque todos los demás observatorios o son profesionales buscando la experimentación científica o ya pertenecen a universidades como tal. ¿Ves? Quiere decir que nosotros... lo felicitamos. Aprovecho para felicitarlo porque ustedes hacen un trabajo excelente allí y están motivando a muchos jóvenes y eso es lo que necesitamos. Sí, tenemos estudiantes que están estudiando astrofísica que salieron de allí. Pero más o menos ¿desde cuándo estamos en Puerto Rico? ¿Desde cuándo estamos con esta importancia de la educación astronómica? Bueno, yo estoy seguro que ya para épocas anteriores a esa había, por ejemplo, astrónomos aficionados, gente intelectuales que tenían telescopios en su casa. Eso obviamente, como los aficionados, ¿verdad? Que todos somos, ¿verdad? Digo, no todos, ¿verdad? Pero sí somos, ¿verdad? Que cada uno... Por lo menos nosotros 4. Claro. El mosquito se compra un tubo óptico, ¿verdad? Y después compra otra cosa y ya mismo nos botan. Claro. Pero dale. Pero algo que la gente no sabe es que la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra, hay un edificio que se llama Agustín Stott, que es del 1931. Está justo cruzando la avenida Gándara al frente de la UHS, el edificio que está ahí, donde cruza el puente de Henry Klum, el puente que va hacia el pueblo. Ese edificio ahí de la esquina, que es donde está el NASA Space Grand Consortium, también las oficinas de ellos, en su techo, ¿verdad? Tiene un domo aproximadamente como unos 20 o 25 pies en bronce y tiene un refractor. ¡Wow! Un telescopio refractor que data de esa época, del 30 y pico, 32 y tal, que no está en uso y está entero por el material. ¡Qué fallo! Y es una lástima, ¿no? O sea, que la universidad... Pero no está en uso, pero no ni siquiera para como tipo museo, ¿no? Ni siquiera como museo, como que alguien pueda visitarlo. No, la primera vez que yo conocí sobre ese domo fue un papá del colegio que trabaja en mantenimiento o del área de planta física dentro de la UPR. Y como estábamos, yo le estaba enseñando el colegio y tal, él me dice, en la UPR nosotros tenemos un observatorio. Yo tengo fotos porque yo subí el otro día, yo no sé qué, pero obviamente para darle mantenimiento al techo. Y cuando ese señor a mí me enseñó la foto, yo dije, ¿cómo? Inclusive aquellas personas que quieran, que nos están escuchando y tal, que quieran averiguar sobre él, lo único que tiene que hacer es entrar a la página, ¿verdad?
de Historical Drawing Society, ¿verdad? De Puerto Rico, y busca edificio Agustín Stubb, y le van a aparecer una foto que lo que le van a dar es ganas de llorar. Porque, mira, yo hice una búsqueda por imagen, o sea, que tú coges la imagen y la pones en Google Search, y te aparecen cosas similares. Y lo primero que apareció fue el domo de metal, o sea, de bronce, del Griffith Observatory en Los Ángeles. Que eso Omar sabe, eso es leyenda, ¿verdad? Sí, claro. Harvard Smithsonian Institute tiene otro parecido. O sea, que nosotros tenemos una joya, que data del 31, donde se sabe que ya, porque lo que pasa con el edificio Agustín Stubb es que originalmente, para esa época, eso era el departamento de física de la universidad, ¿ves? Y por eso tiene ese juguetito allá arriba, ¿ves? Pero hoy en día está el departamento de música, ¿ves? Pero en su techo está íntegro. Aquellos que quieran ver imágenes, lo pueden buscar. Que es impresionante y es impresionante, es impresionante, pero a la misma vez es triste porque no se usa, o sea, obviamente es un telescopio que a lo mejor ya los espejos, los cristales están hermosos o lo que sea, no importa, pero para verlo. Pero tú tienes el tubo óptico en bronce también, y tú lo que tienes que hacer es buscar un especialista y mandas a fabricar los lentes. ¿Entiendes? Y lo restauras. Hay compañías, ya yo lo averigüé, hay compañías dedicadas a restaurar telescopios históricos. ¡Wow! Alta probabilidad. Lo único que tienes que hacer es una visita, hacer un assessment sobre los daños, que es lo que existe. ¿Cuál sería, ¿verdad? En los procesos de limpieza, rehabilitación y tal? Si tiene alguna grieta o algo, es metal, a veces se tapa con una soldadura del mismo material, o sea, que se puede reparar. Y los sistemas, por ejemplo, de abrir la cúpula son cadenas, son mecánicos, porque se ven en la foto las cadenas. O sea, que lo que habría que hacer es darle, y mira, y últimamente, como dice Omar, lo puedes poner como museo y tienes un telescopio moderno en la terraza o en otro sitio. No, claro. Eso fácilmente se puede convertir en la sede de una organización importante dentro del desarrollo de la astronomía en el país. Podría ocurrir, y con alta probabilidad, en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, como seguramente eso ya ha sido categorizado como de alguna u otra forma, es histórico, punto. Sí, eso y cuando es así, es bien complicado, aunque sea cambiarle un tornillo. ¿Por qué? Porque hay unas disposiciones, lo digo porque trabajé en la universidad y no te permitían a veces ni tomar unas fotos. O sea, tenías que ser súper cauteloso con cualquier objeto, cualquier lugar, cualquier monumento. Y también algo que podría ocurrir si alguien quiere donar $25 millones, estoy diciendo cualquier cantidad. Lo que digo es que si viene alguien y dice, yo voy a donar todo este dinero y es para esto, pues eso no habría ningún problema. Porque así, pues, entonces se van a seguir todos los reglamentos, todas las disposiciones, se va a hacer todo tal cual, y entonces no hay ningún lío. Pero ahora mismo nosotros decir, a mí me encanta la idea, pero cómo nosotros convencemos al aparato gubernamental y todo lo que significa ahora mismo decir, vamos a hacer este proyecto, porque nosotros estamos aquí dando la lucha desde este podcast, para que más personas sepan del tema. Pero eso es algo que cuando vamos entonces ya al público general. Algo que podría pasar, ¿verdad? Yo lo veo viable. Hay gente interna en la UPR, ahora mismo está el doctor Morel, está la doctora Carmen. Que son amantes a la astronomía. Sí, que son la doctora, ¿cómo es el apellido de doña Carmen? Pantoja. Ella es la directora de los coordinadores nacionales para la educación de la astronomía de la IAU. Son profesionales, estamos hablando de profesionales. Ambos son profesores de la UPR, o sea que están dentro. Por lo tanto, inclusive eso sería espectacular que fuera la sede de la NAAC, o sea que es la coordinadora. Sería espectacular. Claro. Yo lo veo viable. Yo lo veo viable también, pero yo, Juan Carlos, para darle un punto, y te voy a dar un punto a ti, un punto a Lorna, porque la realidad es que es bien difícil. Tenemos estas personas allí,
digo tenemos porque son aliados de la astronomía y son profesionales, y ellos no han podido tal vez hacer nada, lo más seguro queriéndolo hacer, que es el punto que tal vez trae Lorna, tal vez la burocracia gubernamental no los deja hacer esto, pero no perdemos nada con intentarlo y darle nuestro apoyo. Del país, claro. Una nota importante que quiero saber, obviamente aquí todos responsablemente estamos trayendo esta información para que se llegue a los medios y podamos trabajar esto para levantar la astronomía dentro de Puerto Rico y del mundo entero, porque nosotros trabajamos para todo el mundo. Este podcast llega a México, llega a Latinoamérica, llega a diferentes partes de Estados Unidos también, así que lo hacemos para mejorar, ¿no? Este tipo de iniciativa lo hacemos para eso. Es precioso. Definitivamente. O sea, yo me meto a veces, ¿verdad? Con fiebre así de la astronomía, a ver los observatorios históricos en Estados Unidos, ¿verdad? Las imágenes y tal, porque hay hasta páginas de Facebook de eso, nada más. Y yo ves ese telescopio y fácilmente podríamos ser la portada o la próxima portada de la página de Facebook de los observatorios históricos. Y necesitamos algo bien importante para que ese proyecto se dé. Un plan. Un plan para cuando entonces le cortemos la cinta. Mira, a veces ese es el plan más importante para que nos den el dinero. ¿Qué vamos a hacer con las noticias? Están buscando temas y cómo grabar cosas. Pues mira, dice que eso no está mal. Vamos a tomar nota sobre eso. Vamos a dar por terminado el episodio. Está espectacular. De verdad que yo no sé ustedes, pero la hemos pasado bien. Es bien importante que la astronomía siga creciendo, sigamos fomentando que la gente mire hacia el cielo y que nos demos cuenta cómo la astronomía afecta nuestro diario vivir. Es bien importante todo eso. Para un programa de educación de la astronomía, que lo podemos... Vamos a hacerlo. Me gusta esa parte. Así que vamos a dar por terminado este podcast. Lorna, ¿dónde nos pueden visitar? Las redes sociales, ¿en dónde estamos? Porque yo creo que estamos por todos lados. Nosotros estamos por todos lados. Nosotros estamos en Facebook, en Instagram, nosotros estamos en YouTube, nosotros nos pueden escuchar por Spotify, Universo en Frecuencia Podcast. Y bien importante, comparta los episodios. Realmente son experiencias. Aquí no damos clases, aquí lo que la pasamos es súper bien. Enseñamos, nos entretenemos y les invitamos también a que busquen más información. Así que ya saben, todas las semanas nosotros tenemos contenido, un episodio nuevo que preparamos con mucho cariño y con el compromiso que siempre hemos tenido como aficionados y como hoy nos hemos dado cuenta con personas que tenemos un compromiso real para que aquí en Puerto Rico las cosas cambien. Así que, y bien importante, como dice Omar, si usted no está en el tapón, usted coge, nos escucha a nosotros y aparte de aprender, usted se entretiene y se libera y no le molesta tanto, pasa chévere el tapón, como decimos acá en Puerto Rico. Así que Universo en Frecuencia Podcast, en redes sociales, Instagram, Facebook, nos siguen, comenten y... ¿Y cuál es nuestro lema? Vamos a dejarlo con nuestro lema. Bueno, pues claro que sí. Todo en el universo es una energía en distintas frecuencias. Así que nos vemos en el próximo episodio. Buenas noches.